Yo recuerdo la noche exacta en que me di cuenta de eso. Eran casi las 2 de la mañana. Estaba sentado al borde de la cama, el cuarto oscuro, el celular iluminando mi rostro como si fuera un interrogatorio silencioso. Releía una conversación antigua, intentando entender en qué momento exactamente había fallado, dónde hablé de más, dónde pedí perdón sin necesidad, dónde suavicé mi propia opinión para no parecer demasiado duro. Había un patrón ahí, siempre lo hubo. Una necesidad casi infantil de ser entendido, de ser visto como razonable, de no incomodar, como si existir con firmeza fuera un riesgo real de abandono. Carl Jung escribió que aquello que negamos en nosotros mismos adquiere poder sobre nosotros, y yo empezaba a darme cuenta de que no era el rechazo lo que me controlaba, sino el miedo a él. Un miedo tan antiguo que ya parecía parte de mi personalidad. Si te explicas en exceso, si te ríes para aliviar la tensión, si estás de acuerdo para evitar conflicto, te vas a reconocer aquí. No se trata de educación, no se trata de madurez, se trata de hambre, hambre de validación, hambre de no ser descartado, hambre de permanecer seguro dentro de la mirada del otro. Me tomó años entender que no era el mundo el que me hacía pequeño. Era yo quien se encogía antes de que alguien siquiera intentara hacerlo. ¿Y qué pasa cuando dejas de hacerlo? Existe un momento muy específico en el que te das cuenta de que estás negociando tu propia dignidad, y casi nunca es dramático. No es una gran humillación pública, es una risa demasiado breve. Un imagínate que se traga una incomodidad. Un está bien, que el cuerpo sabe que no lo está. El cuerpo siempre lo sabe antes. Antonin Artaud hablaba del cuerpo como un campo de batalla invisible, y empecé a notar que mi cuerpo reaccionaba antes de que mi mente formulara cualquier explicación racional. La mandíbula se tensaba, el estómago se contrae, la respiración se volvía más corta. Era como si algo dentro de mí gritara, «Esto no está bien», y aún así, yo sonreía. La necesidad de aprobación es una adicción silenciosa. No se presenta como debilidad, sino que se disfraza de buena intención. Crees que estás manteniendo la paz, que estás siendo superior, que estás eligiendo no entrar en conflictos pequeños. Pero la verdad cruda es otra. Estás evitando la incomodidad de ser desaprobado, y eso tiene un costo, porque cada vez que eliges ser aceptado en lugar de ser verdadero, te traicionas en pequeñas dosis, y las traiciones repetidas se convierten en identidad. Recuerdo una situación banal, pero que me marcó. Un compañero hizo un comentario en broma sobre algo que yo valoraba. No era nada escandaloso, era sutil, pero llevaba desprecio. Lo sentí, en ese instante, e hice lo que siempre hacía. Me reí, estuve de acuerdo. Me minimicé antes de que él pudiera hacerlo otra vez. Ese día no pasó nada externamente, pero algo interno se desplazó. Una parte de mí se quedó atrás en esa sala. Cioran escribió que el mayor desastre no es sufrir, sino acostumbrarse a sufrir. Y yo estaba acostumbrado a pequeñas autonegaciones diarias. Ya no dolían como antes, se habían vuelto hábito. El problema de la aprobación es que nunca se estabiliza. La necesitas otra vez mañana, y después, y después. Es un sistema de recompensa intermitente, una mirada de validación aquí, un elogio allá, una señal mínima de aceptación que te mantiene funcionando como alguien domesticado. Y cuanto más dependes de eso, más predecible te vuelves. La gente lo percibe, no de forma consciente, pero lo percibe. Sienten cuando tu firmeza es condicional, cuando tu opinión puede ajustarse con una ligera presión, cuando tu límite es flexible si el rechazo es inminente. Y no es maldad, es naturaleza humana. Probamos la estabilidad. Presionamos ligeramente las estructuras a nuestro alrededor para saber si sostienen peso. Si siempre cedes, le enseñas al mundo a seguir presionando. Jung decía que aquello que no enfrentamos dentro de nosotros aparece como destino, y empecé a notar que mis relaciones repetían el mismo guión. Personas dominantes, ambientes donde yo hablaba menos, situaciones donde solo me escuchaban después de insistir mucho o nunca. No era mala suerte, era patrón. No necesitaba que me faltaran al respeto de forma explícita. Bastaba una ligera energía de desaprobación para que yo recalculara toda mi postura. Y el giro no llegó como un acto heroico, llegó como un silencio. Un día, alguien intentó la misma provocación ligera, la misma ironía, y sentí el impulso automático de suavizar. La risa casi salió, la explicación casi llegó. Pero no hice nada, solo sostenía la mirada. No hubo confrontación, no hubo discurso, solo ausencia de sumisión. La incomodidad quedó suspendida en el aire por unos segundos, y algo curioso ocurrió.
La persona retrocedió, cambió el tono, ajustó la postura. Fue sutil, pero definitivo. Ahí entendí. El mundo se calibra cuando dejas de recalibrarte para él. Buscar aprobación es una forma sofisticada de pedir permiso para existir. Y cuando dejas de pedirlo no te vuelves agresivo, te vuelves sólido. Pero la solidez asusta a quienes se acostumbraron a tu flexibilidad. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una diferencia brutal entre controlar lo que dices y controlar lo que sientes. Durante años creí que la madurez era saber argumentar bien, tener respuestas rápidas, defender mi punto con inteligencia. Me sentía orgulloso de mi capacidad para refutar, de ganar debates, de demostrar que yo tenía la razón. Pero en el fondo, cada reacción mía era predecible. Si alguien provocaba, yo reaccionaba. Si alguien criticaba, yo me justificaba. Si alguien elevaba el tono, yo también lo elevaba, o retrocedía intentando restaurar el equilibrio. Yo era demasiado reactivo, y eso me volvía manipulable. Foucault decía que el poder circula en las relaciones. Lo que no explica en la vida cotidiana es que la reacción emocional es una de las monedas más valiosas de esa circulación. Quien logra provocar tu reacción controla el ritmo de la interacción, y yo entregaba eso con facilidad. Recuerdo una discusión aparentemente banal, una crítica indirecta, disfrazada de consejo. Mi cuerpo se calentó al instante. Mi mente empezó a construir una defensa. Ya estaba listo para explicar cada decisión que había tomado, y mientras hablaba, percibí algo humillante. Estaba intentando convencer, no a la persona, a mí mismo. Reaccionar es cómodo, da la sensación de acción, de presencia, de fuerza, pero casi siempre es impulso. Jung hablaba de la sombra como todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos, y gran parte de nuestra reactividad viene de ahí. Cuando alguien toca algo que todavía no has integrado, explotas o te encoges. La crítica que más duele generalmente apunta a algo que tú ya sospechas sobre ti, y entonces reaccionas para no sentir. Escribí una vez, en un momento de claridad incómoda, reacciono porque el silencio me expone. Si no me defiendo de inmediato, quizá la crítica encuentre algo verdadero. Tal vez tenga que enfrentar eso sin escudo. Reaccionar me protege del espejo. ¿Te das cuenta? No reaccionar no es pasividad, es valentía, es sostener la incomodidad sin anestesia. Hay una escena que nunca salió de mi cabeza. Un hombre siendo provocado en público. El tono del otro era claramente desafiante. Todos esperaban la respuesta, el choque, el enfrentamiento. Él simplemente miró, respiró y dijo, «Entiendo», nada más. El provocador perdió el equilibrio, insistió, intentó elevar la intensidad, pero no encontró resistencia, no encontró combustible. La energía murió ahí. Artaud decía que el verdadero teatro ocurre en el espacio invisible entre los cuerpos. La reacción alimenta ese espacio. La ausencia de reacción lo vacía. Cuando no reaccionas, creas un vacío incómodo, y la mayoría de las personas no sabe lidiar con el vacío. El silencio expone intenciones, expone inseguridades, expone juegos sutiles, pero no reaccionar exige algo casi brutal. Tienes que estar dispuesto a no ser comprendido en ese momento, porque muchas veces la reacción es un intento desesperado de controlar la narrativa, de asegurar que tu imagen no quede manchada. Pero el hombre sólido no vive intentando editar cómo es percibido, vive alineado con lo que es. Y existe un fenómeno curioso. Cuando dejas de reaccionar, las personas comienzan a ajustarse solas. El compañero que hacía bromas prueba una vez, no encuentra risa automática, percibe el ambiente, se recalibra. La persona que intentaba provocar con ironía se da cuenta de que no hay chispa,
cambia de estrategia. El manipulador emocional, que dependía de tu culpa instantánea, empieza a perder herramientas, porque la manipulación necesita reacción. Sin reacción, no hay palanca. Pero voy a ser honesto, al principio duele. Duele no responder, duele no explicarte, duele dejar que piensen algo equivocado sobre ti, al menos temporalmente. El ego suplica por un ajuste inmediato, por corrección, por restaurar la imagen. Pero cada vez que cedes a ese impulso, refuerzas el patrón antiguo. Necesito controlar cómo soy visto, y esa necesidad es una prisión sofisticada. Cioran escribió que la lucidez es el único vicio que no perdona. Cuando ves tu propio patrón de reactividad, ya no puedes fingir que es temperamento, es dependencia. Dependencia de validación, dependencia de aprobación, dependencia de no parecer débil. El poder de no reaccionar es el poder de elegir el momento de tu respuesta o la ausencia de ella. Es transformar el impulso en observación. Es percibir la provocación como una prueba, no como un ataque existencial. Es mirar la tensión y pensar, no necesito demostrar nada aquí. Y cuando haces eso una vez, de verdad, algo cambia dentro de tu sistema nervioso. Sientes la incomodidad atravesar el cuerpo y pasar, sin drama, sin explosión, sin sumisión, solo firmeza. Y extrañamente las personas comienzan a hablarte de forma diferente, no porque te volviste más agresivo, sino porque te hiciste menos accesible a la manipulación. Y hay algo casi animal en eso. El ser humano respeta la estabilidad, percibe cuando no puede moverse con facilidad. No reaccionar no es frialdad, es autocontrol emocional. Es decidir que no todo estímulo merece una respuesta. Y cuando interiorizas esto, empiezas a entender una verdad incómoda. Muchos conflictos que viviste no eran ataques reales, eran pruebas de estabilidad. Existe una imagen que me persigue desde hace años, un faro en medio de la tormenta, el mar violento, el viento insistente, las olas intentando demostrar su fuerza, y el faro no reacciona, no lucha contra el mar, no le grita al viento que se detenga, simplemente permanece. Durante mucho tiempo pensé que ser inquebrantable era no sentir, era no importar, era volverse frío, era construir un muro tan alto que nada lo atravesara. Pero eso es anestesia, no fuerza. Ser inquebrantable es sentirlo todo, y aún así, elegir no moverse impulsivamente. Dostoyevsky escribía personajes que eran arrastrados por sus emociones como hojas en la corriente. Culpa, celos, vergüenza, necesidad de redención. No eran débiles, estaban desorganizados por dentro. Y me reconocí en eso. No era frágil por fuera, era inestable por dentro. Un elogio me elevaba demasiado. Una crítica me derrumbaba más de lo necesario. Un silencio me hacía crear narrativas enteras. Mi estado emocional dependía demasiado del entorno. Me moldeaba según el clima de la habitación. Y eso tiene un costo silencioso. Nunca descansas dentro de ti. Jung hablaba del proceso de individuación, volverse entero, integrar luz y sombra. Pero casi nadie menciona que ese proceso exige soportar el malestar sin externalizar la responsabilidad emocional. Empecé a notar que cada vez que algo me sacudía profundamente, había una expectativa escondida ahí. Expectativa de reconocimiento, expectativa de consideración, expectativa de reciprocidad. Cuando la expectativa no se cumplía, me derrumbaba, no porque el evento fuera grande, sino porque mi sentido de valor estaba colgado de esa respuesta. Existe un texto antiguo mío que nunca le mostré a nadie. Finjo que no me importa, pero paso horas reviviendo conversaciones. Ensayo respuestas que nunca daré. Creo versiones mejores de mí en el pasado. Digo que soy fuerte, pero todavía dependo demasiado de la mirada que recibo. Ser inquebrantable comienza cuando aceptas algo brutal. Las personas no son responsables de sostener tu identidad. Cuando entiendes eso, algo cambia en tu postura. Dejas de exigir validación implícita. Dejas de esperar que el otro confirme tu valor constantemente. Empiezas a existir por cuenta propia. Y eso no es arrogancia. La arrogancia es ruido, es exceso, es compensación. La solidez es silenciosa. Foucault decía que el poder más eficaz es el que no necesita exhibirse. El hombre inquebrantable no demuestra control. Simplemente no es fácil de desplazar. Siente la crítica, pero la examina antes de absorberla. Escucha el elogio, pero no se intoxica con él. Percibe la provocación, pero no corre hacia el enfrentamiento. Se observa antes de reaccionar. Y eso crea algo raro, previsibilidad emocional. Las personas empiezan a notar que no oscilas drásticamente, que no te inflamas con facilidad,
que tu estabilidad no depende de su estado de ánimo, y hay algo profundamente respetable en eso, porque la mayoría vive en los extremos, o reaccionan demasiado, o se reprimen demasiado. Pocos sostienen el punto medio, ese lugar incómodo de conciencia constante. Pero hay un detalle importante. Ser inquebrantable no significa no cambiar, significa no cambiar por presión. Yo ya confundí firmeza con terquedad. Pensé que mantener una postura siempre era virtud, pero la verdadera firmeza no es rigidez, es coherencia interna. Si alguien presenta un mejor argumento, ajustas. Si te equivocas, reconoces. Si algo te toca profundamente, lo admites. La diferencia es que el cambio nace de la reflexión, no del miedo. Y cuando empiezas a operar así, algo casi invisible sucede. Las personas sienten que no pueden empujarte con facilidad, que tu energía no está disponible para cualquier dinámica inestable. Los manipuladores pierden interés. Los provocadores pierden combustible. Las personas maduras se acercan. Empiezas a filtrar el entorno sin necesidad de anunciar nada. Cioran decía que la madurez es perder la ilusión de que el mundo te debe algo, y cuando esa ilusión cae, queda algo más limpio. Responsabilidad. Responsabilidad por tu postura, por tu reacción, por tu silencio. Ser inquebrantable es eso. No se trata de dominar a los demás, se trata de no ser dominado por ti mismo. Y cuando alcanzas ese punto, aunque sea por breves momentos, sientes algo nuevo. No es euforia, es paz. Una paz distinta a la que viene de la aprobación. Es la paz de saber que, pase lo que pase, no vas a abandonarte para encajar. Existe un punto delicado en esta transformación que casi nadie menciona. Cuando empiezas a dejar de buscar aprobación, cuando aprendes a no reaccionar, cuando tu estabilidad deja de depender del entorno, la gente lo interpreta mal. Algunas personas dirán que estás frío, otras que cambiaste. Algunas sentirán que perdieron acceso. Y por un tiempo, tú mismo te preguntarás si no estás exagerando, si no te estás volviendo demasiado distante, si no te estás aislando. Pero existe una diferencia brutal entre aislamiento y autonomía. Yo tuve que aprender eso en la práctica. Durante mucho tiempo confundí vínculo con dependencia emocional. Creía que cercanía significaba disponibilidad constante, que amar era responder rápido, que preocuparse era estar siempre listo. En el fondo, tenía miedo de no ser necesario, porque ser necesario me daba valor. Cuando no necesitas a nadie para sostener tu identidad, ocurre algo incómodo. Dejas de ser controlable por el miedo a la pérdida, y eso cambia completamente la dinámica. Las relaciones que estaban basadas en un intercambio implícito empiezan a tambalearse. Esa persona que sabía exactamente qué culpa activar en ti se da cuenta de que el botón ya no funciona. Esa amistad que sobrevivía porque tú siempre decías, comienza a perder el equilibrio, y sientes el vacío. No el vacío de la soledad, el vacío de retirar la dependencia. Es como quitar una adicción silenciosa. Escribí, en una madrugada difícil. Siempre decía que me gustaba estar rodeado de personas, pero lo que realmente me gustaba era la confirmación constante de que yo era importante para ellas. Cuando esa confirmación disminuye, me siento invisible. Tal vez nunca tuve miedo de estar solo. Tal vez tuve miedo de no ser indispensable. Esa es la capa más profunda. No necesitar a nadie no significa no amar. No significa no importar. No significa vivir distante. Significa que tu base emocional no está apoyada en el otro. Puedes elegir quedarte, pero no te quedas por miedo. Puedes amar, pero no amas por carencia. Y eso crea un tipo de presencia diferente. Entras en una relación no como alguien que necesita ser validado, sino como alguien que ya se reconoce. Y cuando dos personas se encuentran así, no por necesidad, sino por elección, el vínculo cambia de calidad. Hay menos drama, menos juegos, menos pruebas. Porque ya no negocias tu esencia para evitar el abandono. Cioran decía que la libertad es el derecho de no depender de la esperanza. Yo tardé en entenderlo. Vivía esperando que las personas me trataran de cierta manera para poder sentirme completo. Ahora, la integridad viene antes. Y, irónicamente, es en ese punto cuando comienzas a ser tratado con más respeto, no porque exijas, sino porque no suplicas. Cuando no necesitas a nadie para sostenerte emocionalmente, tu presencia deja de ser ansiosa. Se convierte en elección, y la elección siempre es más fuerte que la necesidad. Al final, no se trata de dominar salas, silenciar personas o volverte inalcanzable. Se trata de dejar de abandonarte para encajar. No necesitas reaccionar a todo, no necesitas convencer a nadie, no necesitas ser indispensable para ser valioso.
Cuando dejas de negociar tu firmeza por migajas de aceptación, algo cambia silenciosamente en la forma en que el mundo se reorganiza a tu alrededor. Algunos se alejarán, otros se recalibrarán, y tú, por primera vez, sentirás el peso distinto de tu propia presencia. La pregunta que queda no es si las personas te tratarán diferente, es si estás listo para tratarte diferente primero. Necesito decirte algo con honestidad. No hablo desde un lugar teórico, hablo porque viví del otro lado. Yo fui el tipo que se explicaba demasiado, que ajustaba el tono para no incomodar, que revisaba mentalmente conversaciones antes de dormir como si estuviera intentando editar el pasado. Hubo un día específico, lo recuerdo con claridad, en el que me di cuenta de que estaba exhausto, no trabajo, no de problemas, exhausto de sostener versiones de mí que eran más fáciles de aceptar. Estaba en un grupo, riéndome de algo que no me pareció gracioso, y por un segundo me observé desde fuera. Esa risa no era ligereza, era supervivencia social, y sentí vergüenza, no de los demás, de mí. Esa noche decidí probar algo pequeño, no ajustarse automáticamente. No fue una revolución, fue un silencio, fue un no sé, dicho sin justificación. Fue una mirada sostenida 2 segundos más, y el mundo no se derrumbó. Algunas personas se extrañaron, otras se alejaron, algunas se volvieron más respetuosas, pero sobre todo me sentí completo, y por eso te hablo de esto. Porque quizá tú también estás cansado, cansado de ser comprendido, cansado de ser agradable, cansado de sostener una versión editada de ti. Si algo aquí te tocó, no lo conviertas en entretenimiento. Pruébalo, una vez, solo una. No te rías, no te expliques, no suavices. Siente la incomodidad y permanece. Y si sientes que ha llegado el momento de dar un giro interno y tomar el control de tu mente, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Ahí vas a entender exactamente cómo funciona este proceso y por qué está marcando la diferencia en la vida de quienes lo aplican. Ahora déjame romper la cuarta pared aquí rapidito. Si llegaste hasta aquí, no eres distraigas. Estás buscando algo más profundo que frases bonitas. Entonces haz lo siguiente. Suscríbete al canal. No porque yo necesite inflar números, ya he sobrevivido a cosas peores que el algoritmo, sino porque este espacio es para quienes quieren dejar de vivir en automático. Y comenta algo simple, pero honesto. Ya no me abandono. Quiero saber quién realmente está dispuesto a dar ese movimiento interno. Y hay algo más. Hay un video apareciendo en tu pantalla ahora. Va a tocar una capa todavía más incómoda. Esa parte de ti que prefiere perderse a sí misma antes que ser rechazada. Si crees que ya entendiste todo, quizá aún no has llegado a la parte más difícil. Te veo allá. Mantente firme.